En la eterna batalla entre el bien y el mal, la ciencia se encarga de mantener el equilibrio del poder. Es imposible cometer un crimen sin dejar rastro. La ciencia del crimen puede desenmascarar a terroristas internacionales. Cuanto más sofisticada sea una bomba, más rastro deja. Puede atrapar a un secuestrador. Fue la primera vez que un proceso judicial importante se basó casi exclusivamente en pruebas compuestas por cabello y fibras. Puede seguir el rastro de un sospechoso partiendo de una simple gota de sangre. Si eres culpable, el ADN será tu peor enemigo. Y puede doblegar las pasiones de una ciudad indignada que debe decidir el destino de un hombre que se enfrenta a la cámara de gas. Fue el peor crimen que se pueda imaginar. Implicaba la violación y asesinato de una niña de 9 años. No soy un asesino de niños. No dejaba de decírselo a todo el mundo, a la policía, a los fiscales, a toda la gente que quisiera escucharme. Pero nadie quiso escucharme. Es una de las maravillas del mundo moderno, la ciencia forense, un arma para luchar contra el crimen. Maravillas modernas. La de la lucha contra el crimen comenzó hace un siglo en la consulta de un médico en Londres. Con una carrera en declive, el doctor Arthur Conan Doyle se dedicó a escribir historias. En 1887 creó el personaje de ficción más famoso de todos los tiempos. Y con él, un nuevo campo científico. Consultando al detective Sherlock Holmes, se descifraban las pistas. Fue un acercamiento revolucionario a la hora de resolver crímenes. What do you think? There's been murder done. The murderer was a man. He was in the prime of life, 6 feet in height, has small feet, wears square-toed boots, limps slightly on the left foot and smokes Trichinopoly cigars. La antigua policía dependía de los informadores. Entonces Conan Doyle dijo que ya no eran necesarios, ni golpear a la gente con porras de goma para hacerles confesar. Bastaba con las pruebas que dejaban a su paso. Cuando Sherlock Holmes demostró que todo esto era posible, los agentes de Scotland Yard siguieron su ejemplo. Había nacido la ciencia forense. Identificación positiva. La policía del siglo XIX luchaba contra la dificultad de identificar claramente a los criminales, tomando fotografías, medidas de su cuerpo e incluso anotando sus características a la hora de actuar. Pero todos estos métodos se quedaron cortos. En 1890 los científicos británicos desarrollaron un método único de identificación fácil de llevar a cabo: las huellas. Organizaron los aparentemente aleatorios patrones en 3 categorías: lazos, arcos y espirales, para permitir que las huellas fueran clasificadas y comparadas. En 1903, tanto Scotland Yard como el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York tomaban las huellas a los sospechosos, una práctica que fue rápidamente adoptada en todo el mundo. En los años venideros, incluso el enemigo público número 1 tendría que enfrentarse al poder de la nueva tecnología. John Dillinger, hoodlum, bandit, jailbreaker, bank robber and murderer, was headed for Indiana to be tried for murder. A shudder of relief thrilled the country, for the entire nation had hoped for the capture of this gunman, who from petty obscurity had leaped to shameful notoriety as public enemy number 1 within a few brief weeks. El aumento de los salvajes robos y asesinatos de Dillinger había aterrorizado al Medio Oeste. A la espera de su juicio fue encarcelado en una supuesta celda a prueba de fugas y vigilado por un ejército de agentes armados del FBI. Arriesgando su vida, consiguió engañarles con una pistola de madera y se escapó. Desesperado por encubrir su identidad, se tiñó el pelo, se dejó crecer el bigote y se puso en manos de un cirujano para que cambiara su rostro y sus huellas.
A lo largo de la historia, la gente ha intentado distorsionar o destruir sus huellas. Dicen que John Dillinger pagó a un médico $5.000 para que manipulara sus huellas con ácido. Consiguió oscurecer la parte central de las huellas, pero quedaron ribetes alrededor de esos puntos que pudieron identificarse fácilmente. Durante meses, Dillinger eludió con éxito a la policía. Más tarde, traicionado por una de sus muchas novias, fue acribillado por la policía cuando salía de un teatro en Chicago. El cadáver tenía poco que ver con la figura que se conocía de él. Pero los ribetes alrededor de sus huellas demostraron que era John Dillinger. «40 años después, la siguiente generación de tecnología dactilar atraparía a uno de los asesinos más famosos de la historia». El 4 de abril de 1968, el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, fue víctima de un tiroteo en la terraza de un hotel de Memphis. En una habitación al otro lado de la calle, la policía encontró el rifle del asesino. Sin apenas marcas, este contenía tan solo una parte de la huella de un dedo. Con pocas pistas más, se hizo todo lo posible por identificar dicha huella. Los agentes del FBI investigaron a miles de criminales. Fueron mirando una a una los millones de tarjetas que tenían con huellas de individuos, comparándolas con las que habían encontrado en el rifle. Pero los archivos del FBI contenían más de 50 millones de huellas, demasiadas para una búsqueda manual. Por primera vez en la historia de las impresiones digitales, un rudimentario ordenador estrechó el campo. Seleccionó algunas tarjetas de las huellas de los criminales buscados, dejando la lista en 2000 nombres. Estudiaron una a una las huellas de los 2000 para ver cuál de ellas correspondía con la que tenían. Justo después de empezar, alguien dijo, «Ya lo tengo». Todos se rieron pensando que era una broma, pero él dijo, «Este es el hombre». Era quizá el tercero o cuarto de los que había mirado y era James Earl Ray. Las huellas de Ray aparecieron en mapas, habitaciones de hotel y llaves de coches por todo el sur del país. Los investigadores siguieron la pista de los falsos documentos de ciudad en ciudad, cruzando incluso el Atlántico. Finalmente, el FBI y la Interpol le encontraron en Londres, donde fue arrestado. Ray reconoció su culpabilidad en el asesinato de King y fue condenado a 99 años de cárcel. Recientemente los ordenadores han evolucionado hasta convertirse en parte esencial de la tecnología de las huellas digitales. El sistema automatizado de identificación de huellas, o AFIS, compara los lazos y espirales de millones de huellas a velocidades increíbles. Cuando se encuentra una huella en la escena de un crimen, se puede copiar, reflejar y comparar con una base de datos de millones de individuos y en cuestión de minutos lograr su identificación. Las nuevas técnicas de representación permiten a los investigadores modernos detectar huellas invisibles desde un primer momento. En la escena del crimen solían encender todas las luces para ver lo mejor posible. Intentaban verter algo de luz al caso. Ahora lo que hacen es encender los detectores infrarrojos, detectores de calor. Usan todo tipo de mecanismos para encontrar cosas que el ojo humano no ve, pero que pueden ser pruebas esclarecedoras. Las nuevas tecnologías pueden resolver viejos misterios. En 1982, Valerian Trifa, un obispo ortodoxo rumano de Cleveland, fue acusado de colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El caso dependía de una pequeña prueba. Una postal de 1942 de Trifa, prometiendo fidelidad al comandante de las SS, Heinrich Himmler.
Trifa negó haber tenido ningún contacto con Himmler, alegando que la postal era una falsificación. El gobierno de la Alemania Federal permitió al FBI que inspeccionara el documento con la condición de que no fuera dañado. Obligados a renunciar a sus métodos normales, los agentes examinaron la postal con una nueva máquina del laboratorio del FBI. El láser. Bajo el rayo de un intenso láser, se hicieron visibles unas huellas de aceite impregnadas en el papel 40 años antes. Los débiles contornos de una huella escondida saltaron a la luz. Coincidían con las huellas de los papeles de ciudadanía americana de Trifa. Fue deportado. Un criminal de 1940 desenmascarado por la tecnología de 1980. Como Trifa, muchos otros criminales se han enfrentado a pistas de las que desconocían su existencia. Como el propio asesino de niños de Atlanta sufriría personalmente, un diminuto hilo puede atrapar a un asesino en serie. Cabellos y fibras. Un antiguo proverbio chino dice que todo puede depender de la diferencia entre dos cabellos. Para los criminalistas modernos, las similitudes entre dos pelos o fibras pueden decirlo todo. Los últimos 50 años han sido testigos de la explosión de fabricación de fibras sintéticas, dando lugar al auge de los diseñadores de moda y a los luchadores contra el crimen. A principios de julio de 1979, una serie de asesinatos aterrorizaron a los ciudadanos de Atlanta. Durante casi 2 agonizantes años, y en proporción de 1 al mes, aparecieron cuerpos estrangulados de hombres, jóvenes y niños. Todas las víctimas eran afroamericanas, lo que provocaría la seria sospecha de que se trataba de un asesino en serie racista. El miedo y el pánico se apoderaron de la ciudad. For 16 months, the puzzling children's case has unraveled with almost horrifying certainty, producing scenes of small bodies draped in white sheets. Since July of 1979, 11 bodies have been discovered and 4 children have been reported missing. In 1979, there were 4 deaths. Las únicas evidencias físicas que conectaban los asesinatos eran unas diminutas fibras de alfombra violetas y amarillentas encontradas en algunas víctimas. Un cuerpo especial del FBI de Atlanta comenzó una investigación masiva para seguir la pista de esas fibras. Las fibras de la alfombra no eran normales. Tenían unas características extrañas y unas peculiaridades raras. Nos costó mucho trabajo identificar al fabricante de esa fibra. Por una parte era bueno, porque cuanto más raro es un material, mayores son las posibilidades de encontrarlo. Probablemente en un coche o en una casa. The only tentative evidence that may connect him, and I emphasize may connect him to the cases, is some fiber evidence. Is that right? We have been told... Cuando la prensa hizo público el asunto de la fibra, el asesino respondió cambiando de método. Comenzó a desnudar a sus víctimas y a tirar sus cadáveres al río, probablemente para eliminar cualquier fibra de la tora. La policía contraatacó vigilando de cerca todos los ríos importantes de la zona metropolitana de Atlanta. El 22 de mayo de 1981, un equipo de supervivencia escondido detrás de un puente que cruzaba el río Chattahoochee oyó cómo algo caía al agua y después un coche cruzó el puente lentamente. El conductor afroamericano fue detenido. Su nombre era Wayne Williams. 2 días después, el cuerpo desnudo de su última víctima fue sacado del agua 2 kilómetros río abajo. En el pelo del cadáver se encontró una fibra verdosa y amarillenta. Los agentes registraron la casa de Williams y en la habitación encontraron una alfombra del mismo color. Encajaba con las fibras encontradas en las otras víctimas. Era la primera de las pruebas que demostraba su culpabilidad.
Compararon las fibras de Wayne Williams con pelos de perro, de alfombra y con todo tipo de fibras de ropa. Fue la primera vez en la historia que un proceso judicial importante se basó casi exclusivamente en pruebas compuestas por cabello y fibras. Williams fue condenado por 2 de los asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Este proceso judicial acrecentó la importancia de las pruebas de cabello y fibras dejadas al azar, incluso en casos en los que nunca se pudo recuperar a las víctimas. Ella nunca estuvo en mi coche. Una de las magníficas ocasiones en las que las pruebas de cabello y fibras sirvieron para resolver un caso fue el secuestro de una pequeña llamada Melissa Brannen. Se encontraba con su madre en una fiesta de Navidad. Su madre se dio la vuelta y la niña había desaparecido. El 3 de diciembre de 1989 comenzaba una alegre celebración de Navidad para la pequeña de 5 años Melissa Brannen, en Fairfax, Virginia. A las 10 de la noche, de repente, Melissa desapareció de la fiesta. La policía de Virginia comenzó inmediatamente su búsqueda, parando a todos los motoristas y barriendo la zona en busca de pruebas. A lo largo de aquella gélida noche de invierno y durante todo el día siguiente, la policía, soldados y voluntarios buscaron en los bosques y ríos cualquier pista de la pequeña. To the person who took Melissa, I beg you to please call somebody, anybody, and tell us where she is. No matter what's happened, she's all that I have. Please bring her back to me. Incluso veteranos que habían luchado contra el crimen se conmovieron por el caso de Melissa, prometiendo no descansar hasta que el secuestrador fuese detenido. Cuando una niña tan pequeña desaparece de una fiesta de Navidad, podemos estar seguros de que los recursos de las agencias legales y, por supuesto, el laboratorio de ciencia forense se centran inmediatamente en encontrar al culpable. En las horas inmediatamente posteriores a la desaparición de Melissa, la policía interrogó a todos los que estaban presentes en la fiesta. Un hombre, Cal Hughes, se había marchado a las 10 aunque nadie le había visto con la pequeña. Cuando la policía llegó a su casa a la 1 de la madrugada, estaba lavando la ropa que llevaba esa noche, incluyendo el cinturón y los zapatos. Cuando Hughes negó que Melissa hubiera estado en su coche, los agentes del FBI usaron cinta adhesiva para recoger cientos de fibras del auto. El agente especial del FBI, Doug Dedrick, examinó las fibras. Teniendo una hija de la misma edad que Melissa, Dedrick trabajó con especial determinación. Rápidamente identificó pelos de conejo blanco en el asiento del coche, que coincidían con el abrigo que llevaba la madre de Melissa. Las diminutas fibras habían pasado de la madre a la hija y de esta al coche de Hughes. La equivalencia colocaba a Melissa en el coche de Hughes, pero las pruebas eran demasiado débiles para arrestarle. Dedrick se enfrentaba a un dilema. Con la propia Melissa y sus ropas desaparecidas, ¿cómo podría contrastar la coincidencia? Entonces se le ocurrió una idea sin precedentes: recrear el traje de Barrio Sésamo que Melissa llevaba esa noche. Se siguió la pista de las ropas hasta la empresa de compra por catálogo J.P. Penney y se consiguió que les enviaran un duplicado. A última hora de la tarde apareció un mensajero con un paquete para el agente Dedrick. Quitó un hilo del jersey azul y lo comparó con una fibra azul del coche. Fue un momento de alegría desbordada porque había dado con la víctima. De alguna manera la víctima estaba hablando con él, le estaba dando las pruebas que necesitaba para colocarla en el asiento delantero del coche. Dedrick haría aún 7.000 comparaciones más entre tejidos azules parecidos sin encontrar equivalencias, demostrando el significado de su descubrimiento inicial.
Descubrió otras equivalencias al igual que hilos rojos de la camisa. En una deducción crítica demostró que el número de fibras encontradas en el coche demostraban que Melissa se había quitado la chaqueta en el automóvil. Aunque todavía quedaba encontrar a Melissa, Cal Hughes fue condenado por secuestro y sentenciado a 50 años de prisión. La tragedia de Melissa conmocionó a la familia y a toda la comunidad. Justo un año antes, todo el mundo también se conmocionó por un crimen que destruyó a muchas familias. Comenzó en una pequeña ciudad escocesa y terminó siendo la gran investigación de la historia del crimen. El 1 de noviembre de 1955, un vuelo de las líneas aéreas norteamericanas en ruta desde Denver a Portland explotó en el aire matando a las 40 personas que iban a bordo. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un avión civil era destruido por una bomba. Pocos días después, la policía arrestó al joven de 23 años, Jack Gilbert Graham, que admitió haber puesto una bomba en la maleta de uno de los pasajeros. Ese pasajero era su madre. Su motivo fue quedarse con su póliza de seguro de viaje. Graham fue ejecutado por sus crímenes, pero a la vez inauguró una era de asesinatos en masa. En las décadas de los 60 y 70, una serie de bombas aterrorizaron a los Estados Unidos. El FBI respondió creando una unidad especial de explosivos en 1972. Hace poco, esa unidad ha tenido que enfrentarse a bombas mucho más sofisticadas que la de Jack Gilbert Graham. Pan Am 103. La tecnología del terrorismo está en alza y creo que la tecnología de la investigación también. Cuando observamos los grandes atentados terroristas, los investigadores de hoy en día se acercan a estos casos con una motivación nunca antes conocida. Saben que existe la tecnología necesaria para resolver el caso. A los investigadores nunca se les había presentado un caso como el del Pan Am 103. El 21 de diciembre de 1988, un Boeing 757 explotó sobre tierras escocesas, matando a 259 personas. Fue una escena dantesca. Escombros y trozos de cuerpos humanos se diseminaban por todo el paisaje. Algunas víctimas habían quedado atrapadas en sus asientos. Había un mareante olor a carne quemada. La escena del crimen abarcaba miles de kilómetros cuadrados que contenían millones de posibles pruebas. Miles de oficiales y civiles recorrieron la zona, las colinas y las ciudades, para recoger cualquier indicio de prueba. En palabras de uno de los detectives ingleses, si no respira y no es una piedra, recójanlo. No se puede encontrar pruebas a no ser que se esté dispuesto a pasar cientos y miles de horas recogiendo material en la escena del crimen. Para eso no hay atajo que valga. El enorme esfuerzo tuvo su recompensa. En un hangar cercano se fue montando un gigantesco puzzle de millones de piezas. Finalmente, los investigadores lograron reconstruir el avión. Todo el proceso hubiera durado años, pero solo unos días después de la explosión encontraron un fragmento de 7 por 20 centímetros de metal que provenía de la zona de carga. Tenía unas marcas características que solo se encuentran en superficies expuestas a explosiones de alta intensidad. Este pequeño fragmento confirmó que había sido una bomba la responsable, y el centro de la explosión se localizó en el compartimento de equipajes.
Al mes siguiente, en una delicada recolección y análisis, descubrieron 2 pruebas vitales. Los objetos cercanos al punto cero estaban recubiertos por un residuo del explosivo Centex, un explosivo plástico de gran potencia conocido por ser usado por terroristas. El daño que provocó en los restos de una radio Toshiba demostró que ésta había albergado la bomba. Sabiendo que era una radio Toshiba, sabiendo que se trataba de Centex, pudieron reconstruir la bomba, por lo que el laboratorio del FBI hizo una igual. La colocaron en el compartimento de equipajes, la rodearon de maletas y la hicieron explosionar. Cuando pudieron copiar casi exactamente el daño realizado al compartimento de equipajes del 757, se dieron cuenta de que habían localizado la bomba en un espacio de 25 centímetros. La bomba fue localizada en una sección del departamento de carga que contenía el equipaje de un vuelo con escala en Malta. Mientras tanto, los restos de la ropa usada para envolver la bomba llevaron a los investigadores hasta la tienda Mary House, también en Malta. El dependiente recordó a un hombre que había comprado la ropa precisamente porque quería una mezcla de conjuntos sin importarle mucho cuáles. Cuando los investigadores salieron de la tienda, se fijaron en un edificio al otro lado de la calle, la Embajada del Líbano. La red se iba estrechando. 2 años después del accidente, los investigadores de Lockerbie se acercaron aún más a su objetivo. Encontraron un circuito del dispositivo de relojería de la bomba del tamaño de un dedo pulgar. De todo el material a bordo, de todos los componentes electrónicos del avión, ¿cómo es posible estrechar la búsqueda y encontrar un circuito tan diminuto cuando hay cientos y cientos de circuitos iguales a bordo? Los investigadores ingleses encontraron ese fragmento. Sabían que era único. Sabían que era especialmente importante y lo entregaron con el resto para que intentaran identificar su procedencia. La inscripción del circuito había sido arañada para esconder su procedencia. Pero una fotografía por infrarrojos reveló unas letras escondidas detrás de los arañazos. El fabricante resultó ser Mevo, un fabricante suizo de temporizadores de alta calidad. La compañía se negó a admitir que había vendido 20 de esos artefactos al gobierno libio. Cuanto más sofisticadas sean las bombas, más pruebas dejan. En ese avión, el asesino usó un temporizador muy sofisticado, un mecanismo que seguro que el terrorista nunca pensó que pudiera ser rastreado. De hecho, nunca fue encontrado. 2 ciudadanos libios fueron acusados de los asesinatos a bordo del 757. Tras permanecer escondidos durante años, por fin fueron entregados por las autoridades libias para la celebración del juicio. Cuando se investiga un avión que ha explotado literalmente en millones de piezas, muchas de ellas no más grandes que un dedo pulgar, y se es capaz de seguir la pista de 2 personas que han puesto la bomba en el avión, se llega a la conclusión de que es una de las más grandes investigaciones de la historia criminal. El Pan Am 103 fue uno de los muchos casos de terrorismo fanático contra la ciencia moderna. 5 años después de la tragedia de Lockerbie, las nuevas técnicas del ADN implicaron a los hombres que estuvieron detrás del peor acto de terrorismo extranjero en terreno norteamericano. Durante casi un siglo, las huellas fueron el método más eficaz para identificar a los criminales. Pero en la última década, una tecnología basada en la información personal ha revolucionado la ciencia forense. La lucha contra el crimen ha entrado en la era del ADN. Si te pones unos guantes, evitas dejar huellas. Pero es imposible que un criminal que se vea implicado en un acto de violencia no deje ningún tipo de tarjeta de visita en forma de material celular, saliva en la colilla de un cigarro, sudor en una gorra, pelos. Saliva on a cigarette butt, perspiration in a hat band,
Todas las materias celulares biológicas diferentes tienen el mismo perfil de ADN de un mismo individuo. Después de la bomba, en el caso del World Trade Center, alguien escribió una carta al New York Times asumiendo la responsabilidad y amenazando con futuras explosiones. Cuando los sospechosos fueron identificados, la policía fue capaz de relacionar a uno de los sospechosos con una carta que demostraba su ADN en la saliva usada para poner el sello, demostrando que había enviado esa carta y que la información de esa carta le relacionaba directamente con la bomba. Con la excepción de los gemelos, el ADN de cada persona es único. La tecnología del ADN no solo puede delatar al culpable, sino exculpar al inocente. Si no es tu ADN, no eres el culpable. Si hay un caso de violación y encuentran semen y no es el ADN del sospechoso, no será el autor de ese crimen. Y de hecho, en una tercera parte de los casos, el ADN ha conseguido que muchos sospechosos se libraran de cargos criminales. Las pruebas de ADN se aceptan en juicios desde 1988. Pero si las pruebas se conservan convenientemente, pueden utilizarse con efecto retroactivo y solucionar casos anteriores. Ocho años, 11 meses y 19 días. Llamaron a la puerta. Tenían el lugar rodeado por coches de policía y francotiradores. Yo no dejaba de preguntarles qué hacían. Aquello era una auténtica locura. Está usted arrestado. Tenemos orden de arrestarle por el asesinato en primer grado de Dawn Hamilton, una menor. Yo les dije que se habían vuelto locos. En 1984, el cuerpo de la pequeña de 9 años, Dawn Hamilton, fue encontrado en un bosque de Rosedale, Maryland. Había sido violada y asesinada. Jane Miller, de la televisión de Baltimore, cubrió el brutal crimen y sus posteriores repercusiones. Toda la comunidad reaccionó conmocionada. Era la pesadilla de todos los padres, el peor temor. Cuando comenzamos nuestra investigación, un detective que había trabajado en el caso desde el principio nos dijo que la prioridad de la policía en ese momento era coger a alguien. Existía mucha presión para resolver el caso, y encontrar a alguien a quien arrestar llevaría un poco de alivio a toda la comunidad. La presión que recibieron era tan grande que saltaban sobre cualquier cosa que encontraban. Y esa gran bola de nieve fue la que cayó sobre mí durante 9 años. Bueno, 8 años, 11 meses y 19 días de infierno. Kirk Blossworth tenía 22 años cuando Dawn fue asesinada. Era obrero de una fábrica, exmarine y recién mudado a Rosedale, un intruso en un vecindario de clase media alta. Un joven que fue testigo del asesinato cuando miraba al sol desde una colina identificó a Kirk como el culpable. La policía se saltó todo tipo de identificaciones y encerró a Kirk. Demasiado pobre para contratar a un abogado de pago, se le asignó uno de oficio. Se sentó allí y me dijo: señor Blossworth, yo creo en su inocencia, pero tengo que decirle que sé lo que va a pasar en el juicio, y no hay manera de que pueda hacer nada por usted. Se levantó, ni siquiera nos dimos la mano y se fue diciéndome adiós. Se dio la vuelta, cogió su abrigo y se fue directamente hacia la pared. En ese momento me dije a mí mismo: estoy metido en la mierda. Aquí hay un hombre que me está contando todo esto y que ni siquiera puede encontrar la puerta de salida. La opinión general es que el juicio de Kirk fue un fraude. Por una parte, era un intruso representado por un abogado incompetente. Por otra, el fiscal del distrito se sentía presionado por una ciudad que demandaba justicia. Imaginemos a los miembros del jurado de este caso, sentados allí, escuchando aquel horrible testimonio gráfico de cómo había muerto esa niña, lo que se le había hecho, y teniendo que decidir quién había sido el responsable de todo. Tuvo que ser un momento muy duro para el jurado, porque miraban a un hombre al que la policía ya había culpado de antemano. Me encerraron.
Me acusaron de todos los cargos y toda la sala irrumpió en aplausos. Cuando fui sentenciado a muerte hicieron lo mismo. Estuvieron de fiesta hasta las 2 de la mañana. Me di cuenta del morbo que había levantado mi caso. Pero no me conocían. Esperando la ejecución, Kirk fue trasladado al corredor de la muerte en la penitenciaría de Maryland, en el centro de Baltimore. La prisión más antigua en uso de los Estados Unidos. Los residentes la llaman el Castillo de Drácula. Era terrible. Recuerdo que una vez se fue la luz. Estaba tumbado en la cama. Tenía una celda para mí solo en el corredor de la muerte. Me caían cosas en la cabeza, no dejaban de caer. No sabía qué demonios era aquello. Volvió la luz. Miré y no pude creer lo que estaba viendo. Eran miles de cucarachas arrastrándose por el techo, cayendo sobre mí. Ratones, ratas. Si estás condenado por el asesinato de un niño, eres la escoria de la cárcel. Fueron brutales conmigo. Pero yo aguanté. No soy débil y podía cuidar de mí mismo. Estuvieron a punto de matarme. Los del piso superior se meaban encima de mí. Había excrementos por todas partes. Me los tiraban encima. A Kirk se le acababa el tiempo. Nadie creía en sus protestas de inocencia. Después de 2 años en el corredor de la muerte, se acercaba a su cita con la cámara de gas. Pruebas de sangre. Estaba en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Maryland, en el pasillo A. Estuve allí 2 años. Estuve a punto de entrar en la cámara de gas. Dormía casi encima de ella. Estaba justo en la esquina, a unos 4 metros de distancia. Estaba en el corredor de la muerte esperando ser ejecutado por un crimen que había cometido otra persona. Eso no podía pasarme a mí. No podía permitir que eso me ocurriera por nada del mundo. Kirk luchó en vano para escapar de su calabozo gritando su inocencia ante un gran número de oídos sordos. Escribí a todo el mundo, al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, solo por intentarlo, de verdad. Me decía, sí, le escribiré. Quizá escriba también a este, o a esta mujer. A lo mejor pueden hacer algo, puedo llamar también a este otro. Y mi padre y mi madre hacían lo mismo. Para mantener la cordura, Kirk se dedicó a leer mucho, desde psicología a obras de Stephen King. Más de 3.000 libros mientras estuvo en prisión. Leyó tomos legales, aprendió las normas del derecho, conoció los derechos de los acusados y se informó sobre la ciencia forense. Entonces, un día, escogió leer un libro llamado Pruebas de sangre, escrito por Joseph Bamber. Su historia presentaba un proceso experimental llamado detección por ADN. Era imposible mantener una conversación con Kirk en los años 87, 88 y 89 sin que mencionara el ADN y sin que preguntara por las investigaciones que se llevaban a cabo. Él era el que hacía más hincapié. Tengo una caja llena de cartas y en todas ellas decía las mismas cosas. Una que no era culpable y otra que quería hablar sobre el ADN. Las pruebas de ADN requerían inicialmente una muestra de semen, más que presente en el caso de Kirk. Se volvió a encontrar ante un callejón sin salida. Pero en 1991, solo 3 años después de que fuera introducida la prueba de ADN, la tecnología mejoró bastante. Los investigadores comprobaron de nuevo la ropa interior que llevaba Dawn Hamilton la noche en que murió.
En su ropa interior se encontró un pequeño rastro de semen. Nunca se había visto antes, porque la tecnología no lo había permitido hasta entonces. Se utilizó lo que se llama el PCR, que permite agrandar una pequeña gota, aumentarla para poder examinarla. Ayudado por un nuevo equipo de abogados, Kirk presionó para que hicieran la prueba con la ropa interior. Sabía que tenía la exculpación en la mano, pero mientras tanto, se pudría en la cárcel. La fiscalía estuvo de acuerdo. Dijeron que había razones para creer que yo no era el que depositó el semen y permitieron que se realizara la prueba. Y escribieron un acuerdo que todos firmaron para su efecto. Tardaron un año. Yo les llamaba todos los días. Todos. Les decía, ¿tienen ya los resultados? Mientras esperaba los resultados de la prueba, Kirk perdió a la única persona que nunca dudó de él, a su madre. Habiéndosele prohibido asistir a su entierro, fue llevado esposado al funeral. No estaba permitida la presencia de nadie. No vi a mi padre, a nadie. Estaba solo, tenía grilletes en las piernas, en las muñecas, llevaba esposas. Así fue como pude estar con mi madre. Recuerdo que le di un beso de despedida y eso fue todo. Estuve allí 5 minutos. Kirk soportó 9 años en la cárcel. Desde los 23 años hasta los 32. Aguantó los abusos de los residentes y presos y esperó más de un año a que las pruebas del ADN dieran por fin los resultados esperados. Cogí el teléfono aquel día de mayo del 93 y todo lo que escuché fue una especie de grito de felicidad. No supe quién era hasta un par de segundos después. Solo podía ser una persona, Kirk, que me decía, no fui yo. Han llegado los resultados del ADN y no fui yo. Me dieron la llave para abrir aquella maldita puerta que me había tenido encerrado durante años. En aquel momento me volví completamente loco. Levanté las manos al cielo y empecé a gritar, corriendo por los pasillos. Tenía la cara llena de lágrimas. Sabía que todo había terminado. How's it feel, man? How's it feel? Great. Fantastic. Seriously. I'm just got a lot of flood of emotions right now. It's hard to describe. Hard to describe. We're happy. No, we're down here. He's happy. La pistola humeante. Las pruebas de ADN existen desde hace menos de una década. Su futuro es ilimitado. Cuando hablamos, escupimos ADN de nuestra garganta, de las células de nuestro cuerpo, de las células de nuestras mejillas. Cuando hablamos por teléfono, dejamos parte de nuestro ADN en el auricular. Ahora se están desarrollando tecnologías que permitirán determinar el ADN desde el teléfono, identificar a la persona que lo ha usado. La ciencia y la tecnología solo han comenzado a ser aplicadas en el campo de la lucha contra el crimen a menor escala. Lo que ha empezado a suceder es extraordinario, pero lo que ocurra en los próximos 15 o 20 años va a asombrarnos mucho más. Hasta la fecha, solo 24 prisioneros han sido liberados gracias a las pruebas de ADN. Pero a medida que la tecnología sea más barata y su uso más extendido, cientos de presos injustamente encarcelados podrán escapar de sus pesadillas. El ADN será su arma contra las pasiones humanas, el miedo al demonio, el deseo de venganza.
No soy un asesino de niños. Se lo decía a todo el mundo, a la policía, a los fiscales, a todo el que quisiera escucharme. Pero nadie quiso hacerlo. Nadie. Me llevó mucho tiempo lograr que alguien escuchara mi historia. En el momento en el que el jurado vio las fotos de la pequeña, tuvo una reacción terrible, porque era cruel. Todos los miembros del jurado se imaginaron que podía ser su propia hija. El beneficio del ADN es que despoja de todo tipo de emoción. Es una parte de la ciencia que permite que las emociones no entren en juego. Sigo soñando con todo aquello. Incluso hoy en día me veo siendo conducido por el pasillo a la cámara de gas y veo cómo me atan. Me siento en la silla y me despierto. Kirk fue exculpado por una gota de fluido. El próximo hombre puede ser condenado por las células de ADN dejadas en un teléfono. Al igual que Sherlock Holmes revolucionó la lucha contra el crimen hace un siglo, ahora entramos en una nueva era de la ciencia del crimen. Los detectives han buscado tradicionalmente una pistola humeante. Los criminalistas del futuro solo necesitarán el humo.